sí señor. Muy bien. Doctor Andrés Villota, profesor de finanzas, ex corredor de bolsa, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Bueno, doctor Villota, estamos muy preocupados con las noticias que hablan de la caída de la inversión extranjera en el mundo y en Colombia en particular. La inversión extranjera no quiere venir y cuéntenos razones y motivos para que los capitales se rehúsen a llegar a Colombia en la cantidad en que los necesitaríamos para tener un desarrollo sostenido y sostenible. Sí, señor. Tristemente, Colombia ha creado una dependencia muy alta sobre los capitales extranjeros. Si tenemos en cuenta que el mercado de capitales local está copado totalmente con los títulos de deuda pública interna, con los TES. Los grandes administradores de portafolios tienen altas concentraciones en este tipo de títulos y la financiación de las empresas, digamos que ha quedado como algo marginal dentro de los títulos que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia. En esa medida se ha vuelto muy importante la presencia de inversión extranjera directa aquí en Colombia. Varias cosas para notar por qué la ausencia de esa inversión extranjera. La primera es que la pandemia ha generado, pues obviamente, una serie de restricciones a la libre movilidad, propiciada por las cuarentenas, pero digamos que el virus directamente no ha afectado la producción de alimentos o, no sé, las fuentes de agua. Digamos que el virus como tal no ha sido el generador de esta contracción económica mundial. Todo ha estado asociado pues a las cuarentenas que han sido decretadas en la mayoría de los países, y en esa medida esas cuarentenas han generado pues situaciones de incertidumbre, porque básicamente los que administran los grandes portafolios de inversión pues digamos que sus expectativas se tornan negativas ante la imposibilidad de no solo físicamente pues hacer las inversiones, pues que obviamente ya con las transferencias, pues obviamente yo no tengo que ir físicamente a llevar los recursos al país, pero digamos que la actividad productiva sí se ve afectada, y obviamente el consumo pues tiene una gran afectación, y eso hace que los administradores de portafolios pues se mantengan digamos que quietos, en el sentido que no ven prudente el hacer inversiones, por lo menos en el corto plazo. Si bien la mayoría de inversiones de la inversión extranjera directa, digamos que tiene una vocación de permanencia diferente a la inversión extranjera de portafolio, que tiene más una vocación especulativa, de todas maneras, digamos que en el corto plazo el hecho que exista esta incertidumbre pues hace que las grandes inversiones a largo plazo se vean afectadas. Bueno, doctor Villota, eso nos crea un problema muy serio porque tenemos una balanza comercial negativa. En el mes de noviembre tuvimos menos 1.400 millones de dólares comparando las exportaciones con las importaciones. ¿Usted sabe qué nos pasaría en diciembre y qué nos está pasando en enero con esa balanza definitiva? Porque si no, tenemos un superávit genuino en la balanza comercial. Si no tenemos inversión extranjera, ¿de dónde van a salir los dólares para hacer mercado? Con balanza comercial negativa y con un déficit en cuenta corriente supremamente grande. ¿Qué hacemos? Sí, señor. Hasta noviembre del 2020, la balanza comercial colombiana estaba negativa en 9.255 millones de dólares. Pero si la comparamos con la balanza comercial del año 2019, que estuvo negativa en 10.782 millones. Y pues, con eso lo que trato de decir es que digamos que la situación está mal, pero digamos que veníamos de una balanza comercial también en un año que se consideraba normal, que estuvo peor. Y ni hablar, por ejemplo, del año 2015, cuando la balanza estuvo negativa en 15.581 millones de dólares, que si ustedes se acuerdan fue el año de la hiperdevaluación,
que aquí la quisieron tapar diciendo que era una bendición, que porque los turistas iban a llegar de todas partes del mundo porque les favorecía mucho el tipo de cambio. Pero digamos que a lo que voy es que si bien está en una situación complicada, pues el efecto o el impacto no ha sido tan alto como ocurrió en años anteriores. Obviamente el ideal pues es tenerla positiva, pero pues eso fue en la era del presidente Uribe y principios del gobierno del presidente Santos, por la inercia que venía de esas buenas, digamos que decisiones económicas y todo el tema de la confianza inversionista y la seguridad democrática. Pero digamos que en medio del panorama bastante complicado, digamos que las cifras de la balanza son negativas, pero no digamos que no reflejarían como un impacto tan grande como pudieron haber existido en años anteriores. Básicamente lo que se ve es que las economías buscan eficiencias en medio de las dificultades, y eso yo creo que ha sido como una tendencia a nivel global. Y lo que se ve también es que digamos que hay unas empresas que han tenido ingresos superiores a los de años anteriores. En el caso concreto de las minerías, las empresas como Mineros o como Ashanti han tenido unos ingresos superiores en el año 2020 a los que tuvieron en el año 2019. Las grandes superficies, ha habido digamos que unos sectores de la economía en Colombia que han tenido unos comportamientos, digamos que mejores que los que tuvieron en años anteriores en los que no existían las cuarentenas. Doctor Villota, es cierto que el 2020 resultó menos malo que el 2019 y que el 2018, pero es que hay procesos que son acumulativos. Usted tiene déficit de un año en balanza y ve cómo lo mejora al año siguiente, pero cuando es un año y otro año y otro año, en la suma que hacemos de los déficits de balanza comercial en los últimos 3 años estamos con un déficit de 30.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es eso, ¿cómo se subsana? Porque exportaciones no estamos aumentando a ninguna parte. Eso no es verdad. Tuvimos unas exportaciones aceptables cuando el precio del petróleo estaba alto, porque dependemos de las exportaciones petroleras, y sin embargo tenemos déficit y déficit y déficit en la balanza comercial. Eso llega un momento en que la acumulación revienta la pita, doctor Villota, ¿no le parece a usted ese peligro? Sí, señor, es evidente y por eso digamos que hay que diversificar los ingresos de la economía, pero también digamos que la gran tendencia que se está viendo es como volver hacia adentro, como el crecimiento hacia adentro. Digamos que hay muchos movimientos en el mundo sobre comprar las cosas que se producen en el país. Eso podría generar en el mediano y largo plazo el proceso de sustitución de importaciones que se hizo en algún momento en los años 60 y 70 aquí en Latinoamérica. Eventualmente eso podría fomentar, digamos, que la producción nacional. En un primer momento, cuando empezó la cuarentena, hicimos unos ejercicios de reunirnos con académicos, con miembros de la industria del mercado de capitales local, de algunos inversionistas de afuera, con personas de ProColombia, y digamos que cuando empezamos a tocar estos temas, lo que veíamos era que las economías locales estaban tratando de fortalecerse al interior y se estaban tratando de buscar eficiencias. Hay un ejemplo muy interesante y es lo que está pasando con la Bolsa Mercantil de Colombia. Una bolsa que estaba como en un segundo plano, de repente este año ha tenido unos resultados, el año pasado tuvo unos resultados magníficos, porque muchos de los productores de productos agrícolas y del sector agroindustrial encontraron en esta bolsa la posibilidad de encontrarse con el consumidor final, eliminando toda la cadena de intermediarios que encarecía los costos del producto, y eso pues digamos que ha favorecido
al consumidor final, pero también favoreció al productor, porque digamos que lo que le pagaban a los intermediarios, ellos pudieron tomar una parte de eso, entonces le salió a ellos mejor vender de esta manera, y al consumidor final también le salió mucho mejor, porque el precio es menor al que tenía que pagar antes por efectos de los intermediarios. En una de esas charlas también, hablando con una persona de Nueva York que trabaja en una firma que tiene unos software especializados para las tesorerías de las entidades financieras, dijo que ellos habían recibido una alta demanda de su producto de parte de las empresas del sector real, porque se dieron cuenta que tenían que manejar sus tesorerías de una manera mucho más eficiente para generar unas utilidades en medio de la crisis. Entonces, digamos que frente a esta situación compleja y frente a esta posibilidad de seguir acumulando el déficit, pues hay que pensar en lo local y pensar en cómo se fortalece la economía, buscando mejores eficiencias y sobre todo, pues digamos que asociado a unas condiciones dignas de producción. Hay una tendencia clara en el mundo antes de la pandemia, y era darle un impulso grande a todo el capitalismo de los grupos de interés, el stakeholder capitalism, porque era una forma de mejorar las condiciones de producción, mejorar las eficiencias en la producción, evitar la violación de derechos humanos. Bueno, digamos que hay ahí todo un tema de inversión responsable, y esa medida, eso puede también ser una solución a esta situación que estamos viendo. Por eso cuando uno lee el informe de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, y ve que el país que más atrajo inversión extranjera directa es la China, pues uno pues se sorprende, ¿no? Porque no se imaginaría que hacia la China, con todas las evidencias de violación de derechos humanos de los trabajadores y con todas las condiciones de trabajo pues tan deterioradas que se tiene allá, es increíble que los inversionistas busquen ese destino, más cuando se han publicado estudios y se han publicado encuestas de los 500 presidentes de las empresas más grandes de los Estados Unidos, el Fortune 500, y ellos decían que al sitio donde irían a invertir sería Estados Unidos, se querían en Estados Unidos, o eventualmente Asia, pero sin China. Sin embargo, pues como que lo que estamos viendo es que los inversionistas resultarán yéndose para la China. ¿Cómo le parece? Y los Estados Unidos también en el plan de sustituir importaciones, ya lo dijo el presidente Biden. Van a ver cómo las agencias federales compran más americano y está llamando a los americanos a que compren americano. Y en Colombia tenemos un problema de importaciones pues supremamente grave, en la medida en que estamos importando bienes que deberíamos producir y que deberíamos producir eficientemente y no estamos produciendo, especialmente bienes agrícolas. Es increíble que un país que tiene el potencial agrícola que tiene Colombia está importando 13 o 14 millones de toneladas por año. Doctor Andrés Villota, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted por su invitación. Bueno, queridos amigos, entonces ya oyeron al doctor Villota. El 2020 no fue tan malo porque fue peor el 2019. En materia de balanza comercial, llevamos 3 años con una balanza comercial negativa de cerca de 10.000 millones de dólares por año, 30.000 millones de dólares de saldo negativo en la balanza comercial. Eso lo decíamos antes de la pandemia. Lo decíamos con toda claridad, nos preocupa enormemente el sector externo de la economía. Andrés Villota estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.